Y hola gente, ¿cómo andan? Espero estén muy bien. Bueno, en este video estaremos reaccionando a 30 peores adictos en la historia del heavy metal. Es un video que me encontré por ahí que no he visto, obviamente. Y pues dije, pues estaría bien reaccionarlo. Y vean, este video es del canal, pues, del iconos del heavy metal. Les voy a dejar acá en la descripción el link de este video o de su canal. Más que nada por los créditos son para él, ¿verdad? Ya que solo yo estoy reaccionando. Así que bueno, sin más que decir, pues comencemos. ¿Sabías que más del 70% de las legendarias estrellas de rock lucharon contra la adicción en algún momento de sus carreras? Desde sobredosis. A ver, eso pues no sabía, pero obviamente. O sea, pues los cantantes y así. Bueno, pues más que nada eso, ¿no? Como del rock y así. Son pues adictos, ¿no? O sea, pues la gran mayoría. Y más del 70% que tuvieron problemas, güey, con la adicción. O sea, está potente, güey. A ver, y yo tampoco soy post metalero y así, o sea, obviamente no. Pero pues conozco algunas bandas, ¿no? Entonces, a ver cuáles son. O a ver, pues quiénes eran. Casi mortales, hasta crisis que acabaron con sus carreras, el heavy metal ha sido testigo de algunos de los casos más extremos de autodestrucción. Aquí están los 30 peores yonkis de la historia del heavy metal. Yonkis. Phil Anselmo, Pantera. Ah, el Phil de Anselmo era Pantera. más que la voz de Pantera. Era su fuerza, su energía. Ese sí lo conozco, güey. A ver, a mí no me gusta el heavy metal. El rock un poco. Pero ya como que el heavy metal y así, ya no me gusta porque, a ver, para mí es como que mucho ruido, güey. Y no sé, como que ya no se me hace pues música, güey. Ya es como que mucho ruido y ya hasta me duele la cabeza o así. ¿Saben? O sea, tampoco me gusta a ese punto, ¿saben? A ese extremo. Pero pues sí me gusta el rock, pero el normalillo, ¿no? O sea, no sé, como que Metallica o así. Un ejemplo. Pero ya así como que el heavy metal o así. Ah, güey. Su ira. Pero Pantera sí lo Pero ese conozco. mismo fuego que lo convirtió en una leyenda también lo empujó a un mundo de destrucción. Años de actuaciones le dejaron con un dolor de espalda insoportable, y en lugar de reducir el ritmo o buscar ayuda, lo adormeció con alcohol y sustancias. Empezó Peor. poco a poco, pero pronto quedó atrapado por completo, con la sustancia ilegal apretando su control sobre él. Su comportamiento se volvió impredecible, su temperamento incontrolable. Luego llegó la noche de 1996, que lo cambió todo. Después de un espectáculo en Texas, sufrió una sobredosis de sustancia ilegal y estuvo clínicamente muerto durante varios minutos antes de que los médicos lo resucitaran. Imagínate, uno de los nombres más importantes del metal, yaciendo sin vida, con el cuerpo rindiéndose. Sus compañeros de banda estaban conmocionados y furiosos. ¿Cómo pudo dejar que las cosas se pusieran tan mal? El incidente sumió a Pantera en una confusión aún mayor, y su confianza en Anselmo se desvaneció. Por muchas veces que intentó desintoxicarse, el daño ya estaba hecho. Sus demonios no solo le pasaron factura, sino que contribuyeron a la ruptura de Pantera. La banda. Y Vince Neil. Motley Crue, también lo conozco, güey. Vean, pues como que yo no sabía esta historia sobre Pantera. O sea, le digo que sí lo conozco, pero tampoco escucho pues tanto su música. No sé, obviamente no, pero de vez en cuando. Pero yo no sabía eso que el vocalista había, o sea, prácticamente que se fue al otro mundo, güey, y lo revivieron en una sobredosis, güey. Pues no, güey. Y vean, eso es malo, güey, o sea, porque por culpa de eso hasta se separó pues la banda. Bueno, eso es lo que dijo ahí, ¿verdad? Pero, o sea, prácticamente eso inició en todo. Y también, por ejemplo, dijo que, o sea, que pues como que ya no sabes pues cómo va pues a reaccionar esa persona, sabes si está bajo las sustancias. O sea, tampoco sabes si te va a golpear o no sé, o peor, ¿saben? Entonces yo creo que también eso hace que, bueno, hizo que la banda se separara o así. Imagínate, a lo mejor y le preguntas, oye, güey, pues vamos a grabar una canción o algo. Y se pone agresivo y pues no sé, y, ¿sabes? O sea,
y pues con peligro a que te haga algo, güey. Entonces, pues no sé. Pero pues yo no sabía eso de que se separó la banda y todo. sino que contribuyeron a la ruptura de Pantera. Vince Neil, Motley Crue. Vince Neil lo tenía todo: fama, fortuna y un estilo de vida de estrella del rock con el que la mayoría solo podía soñar. Pero las decisiones imprudentes y la adicción demostraron lo rápido que todo podía convertirse en un desastre. Era el año 1984 y Neil había estado bebiendo mucho, como solía hacer. Pero esa noche tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. Se puso al volante con el baterista de Hanoi Rocks, Nicholas Russell Dingley, en el asiento del pasajero, y aceleró por la Y carretera chocó. como si nada pudiera tocarlo, pero perdió el control y chocó Nah, contra otro coche. El accidente fue violento y mortal. Dingley no sobrevivió. Los demás en pasajeros serio, sufrieron no, heridas güey. graves. Y Vince salió con heridas leves, pero nunca se libraría de la culpa. Fue acusado de homicidio involuntario y conducir bajo... O sea, ese güey, el de, o sea, el güey, era el que manejaba y él sobrevivió, pero el otro, del de la banda, pues sí, se fue al otro mundo, ¿no? Y, güey, qué feo, güey. Y vean, y es lo que dice que, o sea, cuando pasa algo así, o sea, a ver, tampoco fue un accidente porque iba, pues, tomado, ¿no? Pero supongamos que fue como que un accidente porque obviamente, pues, tampoco es como que tú vayas manejando y a propósito choques para que las demás personas que vayan contigo, pues, se vayan al otro mundo. Eso obviamente no, güey. Pero, pues, cuando pasa eso, te queda como que, pues, en la conciencia, ¿no? Como que toda tu vida. Los demás pasajeros sufrieron heridas graves. Y Vince salió con heridas leves, pero nunca se libraría de la culpa. Fue acusado de homicidio involuntario y conducir A la cárcel, güey. bajo los efectos del alcohol, pero solo cumplió unos meses de cárcel. ¿Fue eso justicia? Muchos no lo creyeron Y así. ya, Motley Crue siguió rockeando, pero nada pudo borrar la mancha de esa noche. No importaba lo alto que Neil llegara. o sea, a lo mejor pago, güey, para salir de la cárcel, ¿no? No sé. ¿Fue eso justicia? Muchos no lo creyeron así. Motley Crue siguió rockeando, pero nada pudo borrar la mancha de esa noche. No importaba lo alto que Neil llegara. La sombra de su pasado imprudente siempre lo seguía. Dave Mustaine, Megadeth. La Megadeth. adicción de Dave Mustaine no solo arruinó su salud, sino que le costó todo. En 1983 fue expulsado de Metallica, no por falta de talento, sino por su consumo descontrolado de alcohol y ¿A de... poco ese güey estaba en Metallica? Yo no sabía, güey. A ver, pues esa banda, o sea, sí la conozco, pero pues no la escucho. Porque ella es como que muy pesado, ¿no? Como les digo, a mí no me gusta así, pero sí la conozco, pero yo no sabía que ese vato estaba en Metallica. drogas. Imagínese estar al borde de la grandeza, solo para que sus propias manos se la arrebaten. Impulsado por la ira, Mustaine juró vengarse. Formó Megadeth y creó una de las bandas de metal más grandes de la historia. Pero el éxito no curó sus adicciones, solo le dio más acceso a la destrucción. Pasaron los años y su consumo de sustancias lo volvió inestable, arremetiendo contra sus compañeros de banda, quemando puentes y cayendo en una espiral cada vez más profunda. Luego, en 2002, su cuerpo finalmente se rindió. Una lesión nerviosa le dejó incapaz de tocar la guitarra. Su carrera, su identidad, todo lo que había construido, desapareció en un instante. Obligado a enfrentarse a la realidad, finalmente ingresó en rehabilitación y luchó por mantenerse limpio. Mustaine se abrió camino de vuelta, pero las cicatrices permanecieron. ¿Habría sido Megadeth aún más grande si hubiera controlado sus demonios antes? Es una pregunta que nunca tendrá respuesta. Eso es lo que les iba a comentar, Scott güey. Weiland Que vean. O sea, ese güey y luchó por mantener... prácticamente tuvo, a ver, se podría decir que tuvo una buena vida o buenas oportunidades, ¿saben? O sea, como que tuvo una gran oportunidad de estar en Metallica. Pero pues por ser así, pues lo sacaron, ¿verdad? Y luego el vato, por venganza, pues como que se hizo otra banda, que era esa. Y tuvo suerte, o bueno, a lo mejor no, pero me refiero, pues tuvo otra oportunidad, porque su banda pues tuvo éxito, ¿no? O sea, como que la vida pues le dio otra oportunidad, güey. Y otra vez, pues la volvió pues a cagar, güey. Pero pues bueno, ni modo. Pero, pues como dice ahí que, quién sabe.
A lo mejor esa banda hubiera superado hasta Metallica, pero pues por las adicciones, pues no, güey. Ponerse limpio. ¿Mustaine se abrió camino de lado sus demonios antes? Es una pregunta que nunca tendrá respuesta. Scott Weiland, Stone Temple Pilots, Velvet Revolver. Scott Weiland era No una lo estrella de conozco rock ese. en todos los sentidos. Su voz, su presencia, su talento. Pero también era un hombre que huía constantemente de sí mismo. Desde el principio de su carrera, las sustancias se aferraron a él como una sombra, colándose en cada parte de su vida. Intentó equilibrar ambos mundos, el del cantante y el del adicto, pero fue una batalla perdida. Su talento no pudo salvarlo de sí mismo. Sus compañeros de banda se frustraron cuando faltaba a los conciertos, aparecía colocado o simplemente desaparecía. La industria lo veía como alguien poco fiable, un riesgo. Sus propios fans lo veían desmoronarse, deseando que luchara más. Arrestos, rehabilitaciones, breves momentos de lucidez, todo se repetía como un disco rayado. Y luego, en diciembre de 2015, terminó como muchos temían. Solo en su autobús de gira, Weiland sufrió una sobredosis. El hombre que una vez dominó estadios con su voz ya no estaba. Su cuerpo fue encontrado horas después. ¿Hubo alguna posibilidad de salvarlo? ¿O su destino estaba escrito mucho antes de que él siquiera comenzara? Layne Staley, Alice in Chains. Ah, La ese voz de sí, Layne güey. Staley transmitía dolor, crudo y sin filtro. Ese sí Alice lo conozco y ese sí lo escucho, güey. A in ver, Chains. La voz de Layne Staley transmitía dolor, crudo y sin filtros. Sus canciones hablaban de pérdida, lucha y el lado oscuro de la vida, porque él lo estaba viviendo. Las sustancias ilegales no eran solo un hábito para Staley, se convirtieron en toda su existencia. A medida que Alice in Chains se hacía famosa, él se hundía. Las sustancias se apoderaron de él y a mediados de la década de 1990 se había retirado de todo. Su presencia, que antes era poderosa, se desvaneció cuando se encerró lejos del mundo. Cuando murió en 2002, al principio nadie se dio cuenta. Pasaron días antes de que alguien fuera a ver cómo estaba. Piénsalo, una de las voces más famosas del rock, abandonado solo en su apartamento, olvidado. Su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después de su muerte, una señal desgarradora de lo completamente que su adicción lo había aislado. No solo estaba perdido por las sustancias, sino que estaba perdido para el mundo mucho antes de eso. ¿Podría algo haber cambiado su destino? ¿O estaba el final escrito en sus propias letras? Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Ozzy ese güey. para Bueno, el ese mundo. supongo que toda la gente pues como que lo conoce, ¿no? Y hace poco, bueno, ahorita hablamos pues del siguiente, pero en ese pues yo no sabía que ya estaba en el otro mundo, güey. No, pues ni modo, pero por las adicciones, güey. Y bien, se lo encontraron ya en su casa, pero después de muchos días. O sea, porque nadie lo iba a ver y así. Pero supongo que, como les comentaba ahorita, que cuando una persona es así, pues se vuelve inestable y, no sé, güey, se puede volver violento o quién sabe. Entonces mejor pues aléjate, ¿no? Que no te vaya ahí a golpear o peor, güey, ¿saben? O que agarre algo y te haga algo, güey. Entonces yo creo que por eso tampoco pues lo visitaban o así, porque pues con ese peligro, ¿no? Y pues así. O sea, güey, es medio triste porque, bueno, obviamente, pero me refiero, como que tampoco es como que solo fue eso y ya, porque como que eso hace que todo se pierda, güey. O sea, como que las amistades y hasta la banda y hasta él mismo, güey, ¿saben? Y o sea, ya está en el otro mundo, pues como que se pierde todo, ¿saben? Mucho antes de eso. ¿Podría algo haber cambiado su destino? ¿O estaba el final escrito en sus propias letras? Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Ozzy Osbourne no era solo una leyenda del heavy metal, era el caos en forma humana. Pues Ozzy Osbourne, él sí es muy conocido, ¿no? Y creo que el año pasado, o no me acuerdo si este año o el año pasado, pues se fue al otro mundo, güey. Igual ya estaba viejillo, pero Ozzy Osbourne no era solo una leyenda del heavy metal, era el caos en forma humana. Las sustancias, el alcohol y la locura lo seguían a todas partes. Su consumo de sustancias era tan extremo que incluso Black Sabbath, una banda conocida por sus excesos, no pudo manejarlo. Lo echaron en 1979,
convencidos de que no tenía salvación. Pero Ozzy En el 79, güey, hacía un chingo. De lo que le digo, igual pues ya el Ozzy ya estaba viejillo. no se detuvo. Si acaso, se volvió más salvaje. El infame incidente de morder un bate no fue Sí, un truco. eso es lo que les iba a decir que según ese güey, una vez como que se comió un murciélago o como que mordió el murciélago y ahí está, güey. 9. Convencidos de que no tenía salvación. Pero Ozzy no se detuvo. Si acaso, se volvió más salvaje. El infame incidente de morder un bate no fue un truco. Un murciélago. Realmente no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Su vida fue una larga neblina alimentada por sustancias, llena de arrestos, intentos de rehabilitación y decisiones imprudentes. Incluso su familia luchó por controlarlo. Su esposa, Sharon, trató de alejarlo del borde, pero Ozzy siguió siendo impredecible. Intentó la sobriedad más veces de las que se pueden contar, pero la atracción de la adicción siempre acechaba cerca. Incluso hoy en día, sus excesos pasados han dejado marcas permanentes en su cuerpo y mente. ¿Cómo habría sido su carrera si hubiera estado sobrio? ¿O fue su caos lo que alimentó su leyenda? En cualquier caso, la historia de Ozzy es la prueba de que incluso los grandes iconos no son invencibles. A ver, vean, es que este video tampoco sé pues de hace cuándo es, pero creo que pues Ozzy Osbourne ya se fue al otro mundo. Vamos a ver cuándo falleció, güey. Vean, ahí falleció el 22 de julio de 2025. El año pasado es lo que les dije, güey. Pero aquí no sale porque supongo que el video es de hace más de un año. Pues vean, pues justamente el que hizo este video hizo el video y justamente pues uno de ellos, de, pues de los que salen en el video, se fue al otro mundo. Aunque bueno, igual pues el Ozzy Osbourne ya De Ozzy es estaba la prueba de viejillo, que güey. incluso los grandes iconos Pero no son pues invencibles. igual era bien Nicky adicto, güey. Sixx, Motley Crue. Otra Nicky vez Sixx Motley vivía al Crue. límite, llevando su cuerpo y su mente al límite absoluto con sustancias ilegales. El bajista de Motley Crue no era solo un músico, era un desastre andante a punto de estallar. Su adicción era tan profunda que en 1987 sufrió una sobredosis y fue declarado clínicamente muerto. Los paramédicos tuvieron que inyectarle adrenalina directamente en el corazón para reanimarlo, pero ni siquiera eso lo detuvo de inmediato. Ni Su así, vida güey. se convirtió en una serie de sobredosis, desmayos y visitas al hospital, y sin embargo, el ciclo de destrucción continuó. Durante años, Sixx estuvo atrapado en un mundo en el que las sustancias ilegales lo dictaban todo. Su cuerpo se marchitó, sus relaciones se desmoronaron e incluso su carrera se resintió, pero las sustancias siguieron siendo su vínculo más fuerte. Los fans veían al rockero salvaje e intrépido en el escenario, pero entre bastidores apenas se mantenía en pie. The Heroin Diaries expuso la cruda y dolorosa verdad. Sixx era un hombre que jugaba un juego mortal consigo mismo. Aunque finalmente se desintoxicó, los años de abuso dejaron cicatrices que nunca se curarían del todo. La pregunta sigue siendo, ¿cuántos más podrían haberse salvado si las estrellas de rock no fueran idolatradas por su imprudencia? Colmas Lemmy Kilmister, Motorhead. Lemmy idolatra. Pregunta sigue siendo. Sí, güey, eso es lo que estaba pensando, que hasta parece como que hay una... Como que hay una, ¿cómo se llama, güey? O sea, pues como que hay algo que si tienes una banda pues de rock o así, caís en eso, güey. ¿Saben? O sea, como que parece que es así, güey. ¿Cuántos más podrían haberse salvado si las estrellas de rock no fueran idolatradas por su imprudencia? Colmas Lemmy Kilmister, Motorhead. Lemmy Kilmister no era solo una estrella. No de lo rock. conozco. Vivía más rápido y más duro de lo que la mayoría podría imaginar. Se bebía una botella de whisky al día y se metía Bueno, pues creo que sí, pues lo he escuchado, pero la verdad no. duro de lo que la mayoría podría imaginar. Se bebía una botella de whisky al día y se metía Al día. anfetaminas como si fueran caramelos. Su rostro contaba la historia de un hombre que había pasado décadas quemando la vela por ambos extremos, pero incluso cuando su cuerpo sufría, se negaba a reducir el ritmo. El propio médico de Lemmy le dijo que dejar el alcohol de repente podría eliminarlo porque su cuerpo se había vuelto muy dependiente de él. Se había acostumbrado. En lugar de tomarlo como una advertencia, lo llevó como una insignia de honor. Su estilo de vida definía a Motorhead tanto como su música. Los fans lo adoraban por ser la fuerza salvaje e imparable que era, pero la verdad era mucho más oscura. Cuando admitió que había reducido el consumo, el daño ya estaba hecho.
En 2015, el cáncer se lo llevó a los pocos días de su diagnóstico, dejando un legado tan emocionante como trágico. ¿Podría haber durado más si hubiera dejado de lado los excesos? ¿O siempre estuvo destinado a agotarse antes de desaparecer? Slash. Yo no sabía eso, güey. O sea, porque pues tampoco se fue al otro mundo por sobredosis o algo, se fue por la otra enfermedad que pues dijo ahí. Pero a ver, o sea, muy probablemente pues le dio eso por tanto fumar o algo así, ¿verdad? Quién sabe, pero obviamente por tanto tomar y así tampoco es bueno, ¿verdad? ¿Haber durado más si hubiera dejado de lado los excesos? ¿O siempre estuvo destinado a agotarse antes de desaparecer? Mira el Slash. Guns N' Roses. Slash puede haber destrozado la guitarra como ningún otro, pero su vida personal se estaba desmoronando igual de rápido. En el apogeo de la fama de Guns N' Roses, bebía hasta perder el conocimiento, consumía sustancias ilegales y dejaba que la adicción tomara el control. No fue solo una fase, fue un desastre en toda regla. Su cuerpo se resistió y en los años 90 le diagnosticaron miocardiopatía, una enfermedad que dejó su corazón tan débil que los médicos le dieron solo unas semanas de vida. Ni siquiera eso le hizo dejarlo inmediatamente. Siguió tocando, siguió de fiesta. Todo ello mientras llevaba consigo un desfibrilador para evitar que su corazón se detuviera. Pasaron años antes de que finalmente optara por la sobriedad en 2006. Ahora es la prueba de que algunos pueden escapar del caos, pero a un precio. El camino hacia la recuperación no fue fácil, y los años de daño siempre estarán ahí. La gran pregunta es, si no hubiera parado cuando lo hizo, ¿seguiría aquí hoy? Ya no, güey. A ver, pues mira, pues me sorprende que aún esté vivo, güey. Bueno, creo que está vivo, ¿no? Pues me sorprende que siga vivo, güey. ¿Seguiría aquí hoy? Y pues que bien, ¿verdad? Pero... The Set y Zakk Wylde. Ozzy Osbourne. Black Label Society. Zakk Wylde no solo era conocido por sus riffs de guitarra pesados, sino también por su fuerte afición a la bebida. El alcohol formaba parte de su vida, de su imagen e incluso de su marca. Pero, ¿qué ocurre cuando tu propio cuerpo empieza a rendirse? Años de consumo excesivo de alcohol finalmente le pasaron factura de la forma más aterradora. Una pinche corona, güey. Coágulos de sangre. El alcohol había espesado su sangre hasta el punto de que corría el riesgo de sufrir. Consumo excesivo de alcohol finalmente le pasaron factura de la forma más aterradora posible. Coágulos de sangre. El alcohol había espesado su sangre hasta el punto de que corría el riesgo de sufrir un derrame cerebral, un ataque cardíaco o algo peor. Los médicos le dieron a elegir, dejar de beber o morir. No había término medio. Para alguien que construyó su identidad en torno a la bebida, la elección no fue fácil, pero enfrentarse a la muerte de frente le hizo darse cuenta de que la diversión se había convertido en algo mucho más peligroso. Dejó de beber, pero los años de abuso ya habían hecho su daño. Incluso después de salvarse, la sombra de la adicción aún persiste. Tom Araya, Slayer. Puede que Tom Araya no sea el primer nombre que nos venga a la mente cuando pensamos en el abuso de sustancias, pero no era inmune al estilo de vida del rock and roll. En los primeros tiempos de Slayer se entregó en exceso al alcohol y empezó a pasarle factura. Su voz, su energía, su cuerpo, todo se vio afectado. A diferencia de algunos de sus compañeros, se detuvo a tiempo. Tomó el control antes de que su carrera o su vida fueran irreparables. Esa decisión le dio longevidad, permitiéndole seguir actuando hasta que Slayer finalmente se retiró en 2019. En una industria donde la adicción devora a los músicos, Araya es uno de los pocos que vio el peligro y se alejó. Demuestra que no todas las estrellas de rock tienen que destruirse a sí mismas para hacer buena música. James Hetfield, Metallica. Sí, güey, sí. Era un gigante en el mundo del metal, pero incluso los gigantes pueden caer. El alcohol... Ese es el vocalista, ¿no? Música. Muestra que no todas... Bueno, vean, pues yo no lo conozco y ahí su banda no. O sea, pues la he escuchado, ¿no? Pero, o sea, me refiero como que su nombre, pues sí lo conozco, pero escuchar su música no. Y vean, estaba pues en la adicción, pero se salió de ahí y está vivo, güey, o sea... Rock tienen que destruirse a es sí de los mismas pocos que se han salvado, güey. James Hetfield, Metallica. James Hetfield era un gigante en el mundo del metal, pero incluso los gigantes pueden caer. El alcohol no era solo su muleta, era su amo. Durante años, su adicción al alcohol provocó peleas dentro de Metallica, relaciones rotas
y un caos que casi acabó con la banda para siempre. En 2001, finalmente admitió que había perdido el control y se internó en un centro de rehabilitación. Pero la adicción no es algo que desaparezca por sí sola. Permaneció sobrio durante años, pero en 2019 tuvo una recaída y tuvo que volver al tratamiento. Su batalla contra la adicción continúa, lo que demuestra que, incluso después de décadas, la lucha nunca termina realmente. Es tanto una advertencia como una inspiración, una prueba de que la recuperación es posible, pero también un recordatorio de que los viejos demonios no mueren fácilmente. Paul Di'Anno, Iron Maiden. Paul Di'Anno, la primera voz de Iron Maiden, era tan temerario fuera del escenario como poderoso en él. Su voz cruda y su salvaje presencia en el escenario ayudaron a dar forma al sonido inicial de la banda, pero sus demonios personales pronto lo alcanzaron. Las sustancias y el alcohol no eran solo hábitos para Di'Anno, eran su perdición. Su comportamiento errático y su abuso de sustancias lo hicieron poco confiable, lo que llevó a su salida después de solo 2 álbumes. En lugar de alcanzar mayores alturas, tropezó, luchando con problemas legales, ruina financiera y problemas de salud. Su salida de Iron Maiden debería haber sido una llamada de atención, pero la adicción no se deja ir Sí. tan fácilmente. Continuó haciendo música con otros proyectos, pero sus luchas no hicieron más que agravarse. Años de abuso de sustancias y alcohol le quitaron su antigua energía, dejándolo incapaz de actuar en su mejor momento. Las complicaciones de salud aumentaron y pronto el hombre que una vez dominó el escenario con una intensidad intrépida apenas podía mantenerse en pie. La historia de Paul Di'Anno es un duro recordatorio de lo rápido que puede desmoronarse una carrera prometedora cuando la adicción toma el control. Mike Starr, Alice in Chains. La batalla de Mike Starr contra la adicción no fue solo lo que puede... A ver, güey, a ese, bueno, pues también era de, bueno, ya ni me acuerdo pues de qué banda era, bueno, es de, bueno, sí, bueno, es que ahí salía, güey, pero sí sé cuál es. Pues vean, ahí lo que dijo que la banda que se terminó y quién sabe qué, y es como, y pues fue como que una señal, ¿no? Que pues te da la vida, güey, para que te pongas al tiro, güey. Y pues no, el vato ahí siguió mal, y pues así. Pero pues cada quien, ¿verdad? desmoronarse una carrera prometedora cuando la adicción toma el control. Mike Starr, Alice in Chains. La batalla de Mike Starr contra la adicción no fue solo otra tragedia del rock and roll. Fue un desastre a cámara lenta que todos vieron venir. Como bajista original de Alice in Chains, tenía el talento y el empuje para triunfar. Pero las sustancias se convirtieron en parte de su vida desde el principio, envolviéndolo como un vicio. Su dependencia lo hizo poco fiable y su comportamiento se volvió errático. Al final, sus compañeros de banda no tuvieron más remedio que dejarlo ir, con la esperanza de que eso lo empujara hacia la recuperación. No fue así. Más tarde, la telerrealidad lo volvió a poner en el punto de mira cuando apareció en un programa sobre rehabilitación de sustancias. Por un breve momento, pareció que estaba luchando, tratando de escapar del ciclo que casi lo había destruido. Pero la adicción no es algo que desaparezca de la noche a la mañana. Los viejos hábitos volvieron a aparecer y en 2011, Mike Starr perdió la batalla para siempre. Su sobredosis fue otro capítulo doloroso en la trágica historia de Alice in Chains, un cruel eco del propio destino de Layne Staley. Orden de arresto. Janek fue otro A ver, capítulo. güey, Mike Starr. pues vean, Mike, a ver, ahí dijo que en el 2011, pero dice 2013. Pero, o sea, ahí dice que el vato ahí nació en el 49, o sea, ya, güey, hace mucho. O sea, igual, pues ya tenía como, pues como 60, ¿no? O más, güey. Perdió la batalla para siempre. Ya. Su sobredosis fue otro capítulo O doloroso en sea, la por trágica. ejemplo, a mí, yo creo que la mayoría, pues, de gente, o sea, yo para qué quiero vivir hasta los 80, hasta los 90. O sea, ya eres una carga, güey. Ahí sí me entienden. No sé. Oye, o sea, obviamente pues no eres una carga, pero pues ya no eres lo mismo que cuando tienes 20, 30, ¿verdad? Por ejemplo, yo pues preferiría vivir, no sé, hasta los 60, güey, y ya, ¿saben? Bueno, pues también depende, ¿verdad? Pero pues, no me gustaría llegar a los 100 o así, o sea, ¿para qué, güey? Entonces igual, pues tampoco sé a qué edad pues falleció, pero pues ya estaba viejo, así que
Historia de Alice in Está bien. Chains, un cruel eco del propio destino de Lane Staley. Orden de arresto. Jani Lane tenía todo lo que una estrella de rock podía desear: fama, fortuna y una voz que lo convirtió en una leyenda del glam metal. Ese no lo conozco. Se estaba ahogando. El alcohol no era solo un hábito para Lane, era un monstruo que se había apoderado. Porque puso a Guns N' Roses ahí, güey. En una leyenda del glam metal, pero entre bastidores se estaba ahogando. El alcohol no era solo un hábito. O era para él. Lane, era un monstruo que se había apoderado de su vida. La imagen despreocupada que proyectaba en el escenario estaba muy lejos de la realidad de sus luchas diarias. No, él no es, güey. Porque el de Guns N' Roses se llama Axl Rose, ¿no? Algo así, güey. Estaba muy lejos de la realidad de sus luchas Porque diarias. puso a Guns N' Roses ahí. Arrestos por conducir ebrio y constantes enfrentamientos con sus compañeros de banda dejaron en claro que su adicción lo estaba hundiendo rápidamente. Lane intentó rehabilitarse más de una vez, pero el control de la adicción es implacable. Perdió amigos, quemó naves y se encontró cada vez más lejos del éxito que una vez había construido. Cuando llegó a sus últimos años, el mundo ya lo había dejado atrás. En 2011, fue encontrado muerto en una habitación de hotel solitaria, víctima de una intoxicación etílica. El hombre que una vez cantó sobre tener el cielo, lo perdió todo en una batalla que no pudo ganar. Chris Cornell, Soundgarden, Audioslave. La voz de Chris Cornell fue una de las más poderosas en la historia del rock, pero ni siquiera eso pudo salvarlo de las luchas internas de su propia mente. Durante años, libró una batalla contra la adicción, experimentando momentos de sobriedad seguidos de dolorosas recaídas. El éxito no hizo la lucha más fácil. Incluso cuando se convirtió en una leyenda en Soundgarden y Audioslave, sus demonios personales lo siguieron de cerca. La impactante muerte de Cornell en 2017 conmocionó al mundo de la música. Se dictaminó que se había suicidado, lo que dejó a los fans y amigos preguntándose qué había sucedido realmente. Se encontraron sustancias recetadas en su organismo, lo que generó aún más preguntas. ¿Desempeñaron algún papel en sus últimos momentos? ¿Fue la adicción, la depresión o ambas lo que lo llevó al límite? Una voz que definió una época fue silenciada demasiado pronto, dejando tras de sí un legado lleno de música y preguntas dolorosas. Randy Rhoads. Audioslave, obviamente, pues sí lo conozco, pero a ver, tampoco me gusta como que tanto pues su música, pero está buena. Pero pues yo no sabía eso, güey. Y lo que les iba pues a decir que, que según hizo eso, ¿no? Y lo que dijo. Pero quién sabe. O sea, a veces como que hay mucha gente que así hace eso, pero realmente no, güey. Pero si no, como que es gente que sabe algo y pues lo mandan a callar prácticamente. A ver, que quién sabe, güey, pero por ejemplo, el más conocido, que era, que a lo mejor va a salir en el video, que era pues el de Nirvana, que todos lo conocen, ¿no? Según él pues hizo eso, ¿verdad? Pero quién sabe. O sea, música y preguntas dolorosas. no creo, güey. Randy Rhoads, Ozzy Osbourne. Randy Rhoads era diferente a muchas estrellas del rock. No era conocido por el abuso de sustancias y no llevaba un estilo de vida imprudente, pero la tragedia lo encontró de todos modos, demostrando que los peligros del mundo del heavy metal van más allá de las drogas y el alcohol. Como guitarrista principal de Ozzy Osbourne, Rhoads estaba rodeado de Y bueno, ahorita pues les voy a contar algo. Pero ahorita. caos, fiestas nocturnas y tentaciones sin fin. Sin embargo, sus allegados dicen que se mantuvo centrado en su música, decidido a no caer en las mismas trampas que tantos otros. Aunque evitó el abuso de sustancias, la naturaleza impredecible y salvaje de la escena del rock le llevó a un final prematuro. Con solo 25 años, Rhoads perdió la vida en un horrible y absurdo accidente de avión. El piloto, conocido por consumir drogas, tomó una decisión imprudente que convirtió un simple paseo en una maniobra mortal. O a lo mejor él era el que estaba pues en el avión, ¿no? O sea, que pues él manejaba el avión también. Consumir drogas tomó una decisión imprudente que convirtió un simple paseo en una maniobra mortal. Volando peligrosamente cerca del autobús de la gira de Ozzy Osbourne, intentó presumir, rozando el vehículo en un momento de descuido. Pero en cuestión de segundos, todo salió mal. El avión rozó el autobús, perdió el control y se estrelló contra una casa. Rhoads
que tenía tanto talento y un futuro brillante por delante, desapareció en un instante. Su muerte conmocionó al mundo de la música. Los fans, los compañeros de banda y los músicos tuvieron dificultades para aceptar la pérdida de alguien tan joven y talentoso. Rhodes ya había dejado una huella imborrable con su habilidad única con la guitarra y sus influencias clásicas, y muchos creían que solo estaba empezando. Su nombre todavía se pronuncia con profundo respeto. Su música es estudiada por generaciones de guitarristas que desearían haber podido ver en lo que se habría convertido. Pero su historia sigue siendo un recordatorio desgarrador de que, incluso si evitas la adicción, el mundo del rock and roll está lleno de otros peligros, algunos de ellos igual de mortales. Peter Steele. Eso, pues como que yo no sabía eso, güey. O sea, el vato, a ver, igual era, a ver, tampoco escuché si era adicto o no. Sí era, ¿no? O sea, sí, obviamente. De ese es el video, pero pues el vato chocó, güey. Pero por presumir, güey, o algo así. Pues chocó como con el autobús y perdió el control y chocó con una casa y pues falleció, güey. Pero pues, yo no me sabía esa historia, güey. Pues qué triste, güey. A los 25 nomás, güey. Rock and roll está lleno de otros peligros, algunos de ellos igual de mortales. Peter Steele, Type O Negative. Peter Steele era extraordinario en todos los sentidos. Su voz profunda, su imponente altura y sus letras oscuras lo hacían inolvidable. Pero detrás de su imponente presencia había un hombre ahogándose en la adicción. Las sustancias y el alcohol no eran solo vicios para Steele, eran un escape del dolor que llevaba. Sus luchas lo llevaron a un comportamiento errático, arrestos y crisis públicas que conmocionaron a sus fans. Con el paso de los años, Steele intentó cambiar. Recurrió a la religión, buscó la sobriedad e intentó reparar el daño que su pasado había causado. Durante un tiempo, parecía que iba por el buen camino, pero los años de abuso de sustancias ya habían dejado su huella. En 2010, su corazón cedió, poniendo fin a su vida demasiado pronto. El legado de Peter Steele es de talento, oscuridad y autodestrucción. Un trágico recordatorio de lo difícil que es escapar del pasado. Joey Jordison. Joey Jordison. Ese sí, güey. Vean, ese no. O sea, esa banda, pues como que no la conozco, güey. Pero creo que sí había escuchado sobre él, güey. Pero pues no me sabía, pues ahí su historia. El pasado. Pues F, güey. Joey Jordison. Joey Jordison era el baterista de Slipknot. Creo que el primero. O no me acuerdo cuál, pero fue uno de los bateristas de Slipknot. Estaba bien loco ese güey. Joey Jordison no era un batería cualquiera. Bueno, no, tampoco estaba loco, güey. O sea, sí. Pero como que tocaba pues la batería a otro nivel, güey. Pero bueno, obviamente, pues así eso porque estaba pues con unas rayas encima, güey. Era el corazón del sonido de Slipknot, aportando una energía cruda. O sea, porque como que tocaba pues la batería como si un humano, o sea, como si por un humano fuera imposible, güey. ¿Saben? Pero pues porque estaba hasta arriba de pinche rayado, güey. Sería cualquiera. Era el corazón del sonido de Slipknot, aportando una energía cruda que hacía que su música fuera inolvidable. Y es más, a ver, pues si no me equivoco, porque tampoco me sé pues la historia, pero creo que hasta lo sacaron pues de la banda. O no, o tampoco sé si llegó otro baterista porque falleció o quién sabe, a ver. Pero detrás de los ritmos rápidos y el sonido pesado, su vida se estaba desmoronando. El abuso de sustancias se apoderó de él, y aunque al principio negó tener problemas, la verdad no pudo permanecer oculta para siempre. Su salud empezó a deteriorarse, sus habilidades se resintieron, y finalmente, la banda rompió la relación con él. Más tarde, reveló que estaba luchando contra una grave enfermedad nerviosa que le impedía tocar, pero la adicción... Sí, es lo que les dije que pues no sé qué pasó, pero pues como que lo sacaron, güey, pues de la banda. Supongo que por problemas y así, ¿no? O sea, por la adicción y a lo mejor y se ponía violento o algo y pues lo sacaron. Ya había dejado su huella. Su salida de Slipknot fue desordenada, llena de dolor y decepción. Intentó seguir haciendo música, formando otras bandas y proyectos, pero algo faltaba. Su cuerpo se estaba desmoronando y sus decisiones pasadas le pesaban. En 2021, el mundo se conmocionó por su repentina muerte, y sin que se revelara la causa de la muerte, muchos se preguntaron, ¿fue su enfermedad?
o su pasado finalmente lo alcanzó. Nadie obtendría nunca la respuesta real. En Shannon serio, güey. Hoon revelara la causa Eso yo no sabía, güey, que había fallecido, güey. de la muerte. Muchos se preguntaron, ¿fue su enfermedad o su pasado finalmente lo alcanzó? Nadie obtendría ¿Quién nunca la sabe? respuesta real. Shannon Hoon, Blind Melon. Shannon Hoon tenía una voz capaz de conmover a las multitudes, pero detrás del micrófono estaba librando una guerra que no podía ganar. Las sustancias no eran solo un problema, controlaban su vida. Intentó escapar de la adicción a través de la rehabilitación, pero las tentaciones de la fama lo atraparon de nuevo. Sus compañeros de banda vieron las señales de advertencia, pero nada pudo detener lo que se avecinaba. Ya había sido arrestado por posesión de sustancias, una clara señal de que las cosas estaban fuera de control. Se volvió poco fiable, faltaba a las actuaciones y preocupaba a quienes se preocupaban por él. En 1995, mientras Blind Melon estaba de gira, fue encontrado muerto en el autobús de la banda, víctima de una sobredosis. Tenía solo 28 años, otra joven estrella que se fue antes de tiempo. Su historia fue otro doloroso recordatorio de cómo la fama y la autodestrucción suelen ir de la mano. ¿Cuántos más tenían que caer antes de que la industria prestara realmente atención? D. Ramón. Los The Ramones. Ramones, güey. No mames. A ver, esa banda, o sea, ese, tampoco pues lo conozco, güey, pero pues falleció, güey, ahí en el autobús. O sea, como que hay muchos así que los encuentran ahí, ¿no? Como que en el autobús. Destrucción suelen ir de la mano. ¿Cuántos más tenían que caer antes de que la industria prestara realmente atención? D. Ramón. The Ramones, Ramones. güey. D. Ramón vivía rápido y tocaba duro, pero su verdadera batalla no estaba en el escenario, sino con las sustancias ilegales. El bajista y compositor de The Ramones volcaba su dolor en la música, pero la sustancia seguía hundiéndolo. Su adicción le llevó a peleas, arrestos e intentos fallidos de desintoxicarse. Incluso dejó la banda en un momento dado, tratando de escapar del estilo de vida tóxico que lo había tragado por completo. Sus demonios lo seguían donde quiera que fuera. Trató de reinventarse. Incluso intentó una carrera en solitario como rapero, pero no duró. La industria de la música no perdonaba. Y tampoco lo hacía la sustancia ilegal. En 2002, el veneno con el que había coqueteado durante años finalmente le quitó la vida. Su legado perdura, pero también lo hace la lección. La fama y la fortuna no pueden proteger a nadie de las garras de la adicción. Había escrito canciones sobre sustancias ilegales, advirtiendo a los demás, pero al final ni siquiera él pudo escapar. Cliff Burton, Metallica. Cliff, pero al final Pues yo no sabía eso, güey. Es más, pues últimamente, pues como que me acordé, pues como que de esa banda. O sea, hace como un mes o así, y pues la empecé a escuchar. Porque yo la había escuchado hace muchos años, pues en un juego. Me acuerdo que era un juego y tenía pues como que una radio y ahí salía una canción pues de los Ramones, güey. Y pues me acordé pues de ese juego y dije, ah, no mames, ahí esa canción. Y como que pues volví a escuchar a esta banda. Y o sea, prácticamente pues como que la ando escuchando. O sea, pues en estos días, ¿no? Y pues aquí salió, güey. Y, y pues yo no sabía eso de que pues en el 2002 ya pues falleció. A ver, igual, bueno, ya estaban medio viejillos, ¿no? Pero tampoco tanto, güey. Aparte, el 2002 ya fue hace mucho, güey. O sea, hace 23 años, o sea. ni siquiera él pudo escapar. Cliff Burton, Metallica. Cliff Burton no era como muchas estrellas de rock. No se ahogaba en sustancias ni perseguía la destrucción. En cambio, era uno de los bajistas más talentosos que el heavy metal había visto jamás. Pero el mundo de la música rock era un lugar peligroso, y la tragedia lo encontró de una manera diferente. En 1986, mientras Metallica estaba de gira por Ah, no Suecia, el mames, autobús güey. Eso sí, güey. O sea, esa historia como que sí me la sé. Y esa se las iba a contar, güey. Creo que sí, güey. No, eso es muy triste, güey. Porque creo que pues Metallica iba, creo que anda a ver una gira, pues Metallica pues en el autobús, pero el autobús como que perdió el control. Bueno, eso es pues lo que yo sé, ¿verdad? A ver ahorita, a ver qué dice. Entonces el autobús perdió el control y pues como que chocó. Y entonces creo que
él como que se salió pues por la ventana, güey. Y como que le cayó el camión encima, güey. Pues, obviamente ya pues falleció, güey. A ver, eso es lo que tengo entendido. Bus de la gira de la banda se salió de la carretera y volcó. El accidente debería haber sido superable, pero el destino tenía otros planes. Cliff salió despedido del vehículo y quedó aplastado bajo su peso, muriendo al instante. Solo tenía Es lo que le digo, güey. Esa historia como que sí me la sabía. O sea, como que se salió por la ventana y el camión dio vueltas y como que lo aplastó, güey. 24 años. Su muerte no fue causada por la adicción, pero Es dejó más, creo que una canción que es de Metallica, que es de las más conocidas, que es la de Nothing Else Matter, así se llama, ¿no? Aunque mi inglés es medio chafa, pero ustedes sí saben cuál es. Creo que esa canción está como que le hicieron para él, o sea, porque como que por su pérdida, ¿saben? Y pues creo, güey, o sea, sí es triste, pero y de hecho creo que esa canción es por la pérdida pues de él. un vacío en el mundo del metal que nunca podrá llenarse. Los fans aún se preguntan, ¿en qué se habría Y a los 24, güey. convertido Metallica si Cliff hubiera vivido? ¿Habría tomado la banda un camino diferente? ¿Habría cambiado la propia industria musical? Su pérdida se sintió mucho más allá de su propia banda. Chuck Schuldiner. Death. Chuck Schuldiner no era como la mayoría de los músicos de metal. Mientras que otros se dedicaban a la fiesta, él se centró en su oficio, construyendo el género del death metal desde cero. Evitó el estilo de vida basado en las drogas que arruinó tantas vidas, manteniéndose dedicado a su música. Pero incluso aquellos que toman las decisiones correctas no pueden escapar del destino. A finales de la década de 1990, le diagnosticaron cáncer y su salud comenzó a deteriorarse. El dolor se volvió insoportable y tuvo que recurrir a la medicación para poder seguir adelante. Para un hombre que había evitado las trampas del estilo de vida del rock, este fue un cruel giro del destino. Luchó con todas sus fuerzas, buscando todos los tratamientos posibles, pero su cuerpo se rindió en 2001. No cayó en la adicción, pero su historia terminó en tragedia, lo que demuestra que incluso los más fuertes pueden ser arrebatados demasiado pronto. El death metal había perdido a su mayor mente, y su ausencia todavía se siente hoy. Tim Lambesky Güey, es que esa pinche enfermedad, güey, está potente, o sea, aún así, aunque estés bien, te puede dar, güey. Y te puede dar y te puedes curar o no, güey, ¿saben? O sea, aún así, aunque hagas ejercicio y seas, y que comas bien, y que salgas a correr a diario y así, te puede dar esa pinche enfermedad. Y pues, o sea, puedes sobrevivir, güey, pero también puede que no. muestra Qué que feo, incluso güey. los más fuertes pueden ser arrebatados demasiado pronto. El death metal había perdido a su mayor mente, y su ausencia todavía se siente hoy. Tim Lambesis, As I Lay Dying. Tim Lambesis no luchaba contra sustancias ilegales. Su adicción eran los esteroides. El líder de As I Lay Dying utilizaba sustancias para mejorar su rendimiento y desarrollar su cuerpo, pero Eso es lo que les iba a decir, güey. Que ese güey, qué pedo. O sea, se ve medio mamado, pero raro, güey. Ahí se me entienden. Por ejemplo, o sea, pues mucha gente como que se mete cosas, ¿no? Así de esteroides y cosas. Y pues, y obviamente, pues tú puedes ver a una persona si realmente es normal o se metió cosas, güey, ¿saben? contra Y sustancias eso ilegales. como que no se Su ve normal, adicción güey. eran los esteroides. Pero El líder igual tampoco está así, güey, súper mamadísimo, pero me refiero que se ve raro, güey, o sea, por, porque no está bien, o sea, está como que raro, güey, como que deforme, ¿saben? de As I Lay Dying utilizaba sustancias para mejorar su rendimiento y desarrollar su cuerpo, pero los efectos iban más allá de los músculos. La rabia, la paranoia, los pensamientos peligrosos, todo se fue acumulando hasta que tomó una decisión que conmocionó al mundo. En 2013 fue arrestado por intentar contratar a un asesino a sueldo para eliminar a su propia esposa. El crimen era increíble, pero el Ah, es motivo que era aún pedo. peor. Afirmaba que los esteroides se habían apoderado de su mente. El juicio fue un circo mediático, con fans y críticos por igual, tratando de entender sus acciones. Fue condenado a prisión, perdiendo su carrera y su libertad en un momento. Cuando fue puesto en libertad, intentó rehacer su vida.
pero algunas heridas nunca se curan del todo. Ya no se Se pudo, güey. reincorporó a su banda, O intentó sí. enmendarse, pero para muchos el daño ya estaba hecho. ¿Se había reformado de verdad o se trataba de otra actuación? ¿Podría el mundo perdonarle alguna vez de verdad? Kurt Cobain. Era ahí está, güey, el que les dije. Pues vean, está potente, güey. O sea, pues cómo vas a hacer eso, güey, a tu esposa, güey. Y a ver, pues según el vato y dijo que los esteroides lo habían vuelto loco, ¿no? Pero obviamente yo creo que es puro pedo, ¿no? Por nada más era una excusa pues porque lo iban a meter a la cárcel, ¿verdad? Pero igual pues los esteroides y las cosas que te metas, güey, tienen, ahí, ¿cómo se llama, güey? O sea, a lo mejor si te pones mamado y todo, pero tiene consecuencias, güey. Por ejemplo, creo que una pues de las consecuencias más normales es que pues como que ya no se te para, güey. O sea, parece broma, güey, pero es real. Y así. Y así como esa, pues también, pues hay muchas cosas que te puede dar, güey. ¿Saben? Que no me acuerdo pues cómo se llaman, pero, o sea, como que cosas extras que te puede dar por usar eso. ¿Saben? Obviamente son cosas malas, güey. O enfermedades o así. O también, pues mentalmente te puede volver inestable o así. Se reincorporó a su banda, intentó enmendarse, pero para muchos, Cobain, Nirvana. Puede que Kurt Cobain no fuera un artista de heavy metal. Vean, vean, el Kurt Cobain es el que les platiqué hace rato y ahorita les voy a platicar algo más, güey. Pero a ver, primero a ver qué dice. Aunque todos pues ya saben esta historia, ¿no? Pero su influencia en el género fue innegable. Su adicción a sustancias ilegales fue una sombra oscura que lo siguió a todas partes, retorciendo su mente y empujándolo hacia un final trágico. La fama solo pareció empeorar sus demonios y a pesar de su éxito, se estaba ahogando en la desesperación. En 1994, el mundo se quedó atónito cuando se supo que se había quitado la vida. Se encontró una dosis letal de una sustancia ilegal en su organismo, un recordatorio final y brutal de cómo la adicción consume incluso a los más grandes talentos. Su muerte no fue solo una pérdida para la música, fue una advertencia sombría de a dónde puede llevar el abuso de sustancias. La historia de Cobain todavía persigue al mundo de la música, un doloroso ejemplo de cómo la fama y la adicción a menudo van de la mano, destruyendo todo a su paso. Chris Holmes, Pero ya, doble. güey, eso era todo. A ver, yo creo que ya todos saben pues lo que le pasó, ¿no? Según él mismo o sea, él mismo hizo eso, ¿no? Pero con una escopeta, güey, se disparó en la cabeza, algo así. Según, ¿verdad? Porque, pues les digo que quién sabe, güey. O sea, hay gente así que como que sabe cosas y así, pues, como que los mandan, pues, a silenciar y así, entonces quién sabe. Porque igual creo que ese caso de Kurt Cobain, hay muchas cosas que, pues, como que no cuadran. Ahí sí me entienden. O sea, que según que no sé qué y que no sé qué. Pero si lo ves bien, güey, pues como que algo no cuadra, güey, ¿saben? O sea, pues como que alguien pues le hizo eso y le puso ahí pues las pastillas y ya fue de sobredosis y no sé qué. Que pues quién sabe, ¿verdad? Pero yo no creo, güey. Y vean también de lo que les iba a decir también. Por ejemplo, el Kurt Cobain falleció a los 27 y pues yo no sé si han escuchado el Club de los 27 o el Club de los 21 creo que también. Que, o sea, hay muchos famosos o así o cantantes que fallecen a los 27 o a los 21 ya depende de qué sea, pero prácticamente, a ver, se supone que, pues no sé, pero yo sí creo en eso, güey. Bueno, pues más o menos, pero pues está muy raro, ¿no? Que da cuenta que hacen pues como que le venden pues el alma al diablo o algo así, ¿no? O sea, para fama y todo eso. Pero a cambio, pues, cuando tengas 27 pues te vas. Ahí sí me entienden.
Y hay muchos famosos así que fallecen a esa edad. O a los 21 también. Entonces es un poco raro, güey. Y por eso se llama como que el club de los 27, el club de los 21, porque pues fallecen a esa edad. Y se supone que es por eso que como que le venden el alma al diablo o algo así. Y a cambio son famosos y pues todo. Pero a cambio, pues, como le vendiste el alma, pues te vas. ¿Sí me entienden? A ver, es una teoría, pero Sombría. pues, pues yo sí la creo real, güey, porque hay muchos famosos que han fallecido a esa edad y también a los 21. De a dónde puede llevar el abuso de sustancias. La historia de Cobain todavía persigue al mundo de la música, un doloroso ejemplo de cómo la fama y la adicción a menudo van de la mano, destruyendo todo a su paso. Chris Holmes, WASP. Chris Holmes no era solo un guitarrista, era un símbolo de exceso. Su afición a la bebida era legendaria, lo que lo convirtió en una de las figuras más infames del heavy metal. En la década de 1980, concedió una entrevista que definiría su legado. Caído en una piscina, apenas capaz de hablar, bebía alcohol a grandes tragos mientras admitía su espiral descendente. Ese momento se grabó en la mente de los fans, cimentando su reputación como un hombre consumido por la adicción. Aunque más tarde afirmó que fue un acto, pocos le creyeron. El daño estaba hecho, Sí, y su imagen de alcohólico imprudente quedó grabada en piedra. Su batalla contra la adicción eclipsó su talento musical, demostrando una vez más que el abuso de sustancias y el estrellato son una mezcla peligrosa. Su historia es una de despilfarro y advertencia, un recordatorio de que incluso aquellos que parecen intocables pueden verse arrastrados por sus propios vicios. Lemmy Kilmister, Motorhead. Lemmy Kilmister otra no vez solo sí. vivió el Güey, pero sí ya puso ese güey, ¿no? estilo de vida del rock and roll, sino que lo definió. Todos los días se bebía whisky y se llenaba de anfetaminas, llevando a su cuerpo más allá de sus límites. Durante años pareció indestructible. Güey, pero sí ya lo puso, güey. Historia. Era cal, pero sus adicciones de toda la vida son una parte igual de importante de su historia. Era una leyenda, pero ni siquiera las leyendas pueden superar Sid Vicious, Supongo que se equivocó o algo, ¿no? año de años de abuso. Sid Vicious, Sex Pistols. Sid Vicious era la imagen misma de la destrucción. Su vida era un caos y las sustancias ilegales eran el combustible que lo consumía. No solo consumía sustancias, se estaba ahogando en ellas y se notaba. Sus arrebatos violentos, su comportamiento impredecible y su total desprecio por su propio bienestar eran signos de un hombre fuera de control. En 1978, su historia dio un giro aún más oscuro cuando su novia, Nancy Spungen, fue encontrada muerta a puñaladas. Apenas unos meses después, Sid murió de una sobredosis de sustancias ilegales. Su vida fue corta, pero su caída fue rápida y brutal. Su nombre se convirtió en una advertencia de lo que sucede cuando la adicción no se controla. Incluso décadas después, la trágica historia Y de esa Sid camisa, Vicious güey. es la prueba de que una vida al límite no tiene un final feliz. Su legado es de potencial desperdiciado y autodestrucción, siempre vinculado a los peligros de las sustancias ilegales. Johnny Thunders, New York Dolls, The Heartbreakers. Johnny Thunders lo tenía todo: talento, estilo y una presencia escénica Creo que que ese lo es el hacían último, ¿no? inolvidable. Pero también tenía una adicción paralizante a sustancias ilegales que le fue quitando la vida poco a poco. Su lucha contra las sustancias lo hizo poco fiable, impredecible y, a veces, completamente perdido. Sus compañeros de banda se cansaron de su comportamiento errático y su carrera se resintió por ello. Su vida fue un ciclo de adicción, recuperaciones temporales e inevitables recaídas. En 1991, su historia tuvo un final trágico cuando fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Aunque la causa exacta sigue siendo objeto de debate, las sustancias ilegales volvieron a estar en el centro de la tragedia. Su muerte fue otro recordatorio de cómo la adicción consume a quienes la dejan entrar. Johnny Thunders podría haber tenido una carrera más larga y exitosa, pero las sustancias se lo quitaron. Su nombre es ahora una advertencia, un recordatorio de lo rápido que todo puede desaparecer. Gary Holt, Exodus, Slayer. Gary Holt es el raro ejemplo de alguien que logró escapar de la destrucción antes de que fuera demasiado tarde. A diferencia de otros en esta lista, su batalla no fue con sustancias ilegales o anfetaminas, fue el El alcohol alcohol. lo que casi lo derriba.
Años de beber comenzaron a pasar factura a su salud, su carrera y su vida personal. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros, Holt reconoció el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Tomó la decisión de dejar de beber, una elección que al final le salvó la vida. Ahora habla abiertamente de los peligros del abuso de sustancias, utilizando sus propias luchas como advertencia para los demás. Su historia es la prueba de que el cambio es posible, incluso para aquellos que han ido demasiado lejos. Mientras que muchos músicos caen en el mismo ciclo de adicción y autodestrucción, Holt se salió de él. Estuvo peligrosamente cerca de convertirse en otra estrella del rock trágica, pero en su lugar eligió sobrevivir. Y ya. A ver, ese, pues como que no lo conozco, güey. Y el anterior tampoco, pero pues bueno, así están las historias. ¿Ustedes qué opinan? Pues, aunque algunas pues ya me las sabía, ¿no? Pero solo algunas. Por ejemplo, el de Metallica, ya, y ese ya me lo sabía. Pues el del autobús. Porque fue pues como que muy trágico eso, güey. Entonces, pues qué triste, güey, pero bueno. Y pues así. Pues bueno, gente, espero les haya gustado el video. ¿Ustedes qué opinan? Igual hay muchos más, pues cantantes así, pues como que de rock y así, que han estado ahí. Aunque bueno, según este video era de heavy metal solamente. Aunque igual está Metallica, que Metallica creo que no es heavy metal, pero bueno. Pero pues hay muchas bandas que igual han estado así o sea, en adicciones y así, ¿no? Que pues no salieron en el video. Pero bueno, agradezco tu like, buen provecho si estás comiendo y déjame en los comentarios qué otro video estaría bien reaccionar. Y pues no sé, suscríbete y nos vemos.